¿Ya lo tiene? Si lo tiene ahí, acompáñame a leer. Dice Romanos 11:33. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Verso 36, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. Al sea toda la gloria por siempre. Amén. Acompáñeme a orar por este tiempo. Señor, en tu nombre yo bendigo a cada persona en este lugar. Y pido que tu rostro, tu hermoso rostro, esté viendo nuestras vidas, esté sanando, esté restaurando, esté avivando, esté fortaleciendo, esté levantando, esté animando, esté exhortando a cada uno de nosotros en este lugar. Señor, tú eres tan grande, tan poderoso. Qué grande es tu riqueza, Señor, tu sabiduría, tu conocimiento. Y en nuestra mente realmente es imposible entender tus caminos, todos tus caminos, todas tus decisiones. Señor, ¿quién podría aconsejarte si tú eres el sabio, el Rey de Reyes y Señor de Señores? Señor, no nos debes nada. ¿Qué te hemos dado que tú primero no nos lo hayas dado, Señor? Pues todas las cosas provienen de ti y existen por tu poder y son para tu gloria. A ti sea la gloria en este lugar y por siempre. Amén. Vamos a estar meditando en nuestra serie. ¿Se acuerdan que estamos en una serie de especial? Y ya hemos cruzado la primera parte, hablamos de las experiencias. Cada uno de nosotros es especial por las experiencias que ha tenido, buenas y malas. Desafortunadamente las malas nos enseñan más que las buenas. Si usted se fija y si usted ha aprendido de su vida, usted dijo al marrano no lo capan dos veces, perdón la expresión tan... Pero usted aprendió que si cometió errores, usted espera no volverlos a cometer. A veces no somos tan sabios y cometemos. Recuerda de la letra S. Y habíamos dicho que somos especiales por la singularidad. Se está tomando apuntes, anota esa palabra, que es el tema del día de hoy, la singularidad. Voy a estar entregando un par de premios el día de hoy a los que estén concentrados, así que usted esté en la jugada, ¿vale? Y habíamos dicho algunas cosas sobre la singularidad. Cada uno de nosotros tiene un don, un talento, Dios se lo regaló para que lo ponga al servicio de los demás. Solo que en un mundo caído a veces el trabajo se vuelve infructuoso. Usted trabaja un mes, 2 meses y después dice, no dio resultado. A veces el trabajo se vuelve absurdo. Usted trabaja, paga las deudas y no tiene sentido la vida. A veces el trabajo se vuelve egoísta y usted trabaja solo para usted mismo, solo trabaja para sus necesidades y usted empieza a competir y usted empieza a compararse con otros. Ese es un mal camino, es una mala decisión. En todos los casos compararse termina en pecado. ¿A alguien le gusta compararse? Si a usted le gusta compararse, normalmente usted sufre, porque cuando usted se compara o hay alguien mejor o hay alguien peor, y cuando se compara hasta le da envidia. Y el trabajo a veces revela nuestros ídolos, es decir, los potencializa. Ídolos no externos, no como una virgen, un santo, sino ídolos como controlar a otro, ídolos como manipular, ídolos como ¿qué más? Como la avaricia es un ídolo, como ¿qué más? Como la envidia, como diferentes ídolos. Eso dijimos la sesión pasada. Y no sé si, Henry, me puedes ayudar a apagar la luz ahí de pronto, se vea mejor eso. ¿Ahí alcanzan a ver esa imagen? ¿Sí sabe qué es?
Un oso hormiguero, la trompa de un oso hormiguero, por allá, ¿qué más dijeron? La mano de un elefante. ¿Por qué no sabemos realmente qué es? Claro, porque no tenemos todo el cuadro, estamos viendo solo un poquito. La siguiente, ahí. Si usted ve solo esa imagen, dice, claro, eso es una columna. Si usted ve eso, por acá dicen que es un tigre, porque el tigre no es como lo pintan. Pero usted ya viendo varias imágenes empieza a decir, ah, eso seguramente es un elefante, ¿cierto? Claro, pero el problema de eso es, ya lo puedes prender, gracias, antes de que alguno se me duerma. Pero el problema de eso es que cuando no tengo el cuadro completo, puedo llevarme distorsiones de la realidad. Eso sucede con la cosmovisión. ¿Se acuerda que hablamos de la cosmovisión? Cuando yo no entiendo el cuadro completo que está pasando, entiendo o empiezo a hacerme una imagen de la realidad. Dicho de esta manera, ¿se ha dado cuenta que a veces se forman chismes tremendos y usted asume cosas y usted dice, y cuando después se da cuenta, ¡ah!, la cosa no era tan grave porque usted asumió? ¿Por qué? Porque no tenía el cuadro completo. Salomón lo dice en la Biblia de otra manera: el que responde sin tener toda la evidencia es peor que un necio. O sea, a veces le preguntan algo y usted por el afán responde, y muchas veces el afán lo lleva a cometer errores, imprudencias. Pablo lo dice de otra manera: no juzguen nada antes de tiempo. ¿Cuándo es el tiempo de juzgar? Cuando tengamos el cuadro completo, ¿sí? De eso quiero que hablemos el día de hoy. En resumen, si entiendes la historia, pero aquí ya no solo quiero que pienses en tu historia, sino en la historia de la humanidad, todo en general. Si entiendes la historia de forma incorrecta, tu respuesta será equivocada. Porque si para mí la historia y la vida se trata de un gran carnaval, ¿se ha escuchado la canción? Que la vida es un carnaval. Si mi vida y la historia se trata de eso, ¿en qué me la voy a pasar? En carnaval. Si la vida para mí se trata de sufrimiento, pues lo voy a sufrir mucho. Pero si entiendo mal la historia del mundo, si por ejemplo ves la vida aquí principalmente como realización personal, es decir, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. Si la vida solo se trata de ti como realización personal y no ves el amor de Dios, de lo que está haciendo, tus respuestas hacia la vida serán equivocadas, lo que abarca la manera en la que te acercas al trabajo, las relaciones, el descanso y en general, todo. Si no entiendes el cuadro completo, tu interpretación de la vida estará equivocada. ¿Por qué? Porque serás ignorante en alguna parte de la historia. Hasta ahí es lo que hemos tratado de decir todo este tiempo. ¿Vamos? ¿Estamos bien? Así que los que no vinieron sesiones pasadas, ahí pueden estar tranquilos que estoy tratando de actualizarlos. Eso habíamos dicho. ¿Puedes apagarla un segundo para que vean? Aquí está Moisés. ¿No? Esto fue una visitica a Perú hace unos meses ya. Lo que tengo arriba es como la forma de una alpaca. ¿Alguien sabe qué es una alpaca? Una alpaca es como una llama, solo que su lana es más fina. Obvio, ese no es el animal, ¿no? Es solo la forma, pero la piel sí es, perdón, la lana sí es lana de alpaca. No es que maten a la alpaca ni como a la oveja, no es que los maten, sino que los esquilan, les quitan la lana. ¿Por qué le quiero hablar de eso? Quiero que vea este video y hablemos de este
Usted sabía, pero... Hola, sí. No sé si usted sabía, pero lo que hacen con esta alpaca es que la tinturan, ese color rojo, verde, azul, lo que hacen es sacar pigmentos de la tierra y le dan color a esa lana. Y después lo que hacen es tejer. Eso que ella estaba mostrando ahí no es otra cosa que hilos de la lana de alpaca y cruzan formas. Ellos no tienen un cuaderno, no tienen un diseño, lo tienen en la cabeza y entonces ellos saben contar, empiezan a contar las hebras. Estamos hablando de ahí fácilmente pueden haber más de 1000 hebras y ellas empiezan a contar para empezar a darle la forma. ¿Fácil o difícil? Se necesita un experto tejedor para poder hacer este tipo de ruanas, abrigos, etcétera, etcétera. Quiero que hablemos de esto porque en esta mañana hay hebras en su vida, en la vida de otros que usted quizás no ve. Hace un momento estábamos cantando, aunque no pueda ver, está sobrando. Y de pronto cuando se está tejiendo en su momento, usted no entiende qué está pasando. Pero cuando ya ve la obra completa dice, brutos, claro, bobitos, siempre la forma iba hacia allá. Mire este ejemplo tan lindo. Hace unos días me invitaron a predicar a una iglesia en Cota. Y una de las preguntas que a mí me gusta hacerle a la gente cuando están casados es, ¿cómo se conocieron? Porque cuando hablan de cómo se conocen, están hablando de los hilos que empezaron a unir. Si usted está aburrido en una mesa y tiene una pareja, pregúnteles, ¿y ustedes cómo se conocieron? Y ahí va a tener rato para que ellos empiecen a hilar. No, es que yo tenía 15 años, él me pretendía, como en el caso de mi esposa mía, así. Y eso empieza a hilar y una historia impresionante, ¿no? Y uno dice, wow, todos los hilos que se tuvieron que unir para llegar a este momento, ¿cierto? Entonces estaba un día estaba en ese grupo de parejas, se sentó al frente una señora y le pregunté, otra pregunta que a veces hago también es, ¿cómo conociste a Jesús? Y entonces me dice, no, la historia es impresionante, te la tengo que contar. Cuando ella ya me dice es impresionante, yo, wow, ¿qué pasó? Dijo, lo que sucedió es que un día yo fui a Bogotá, ellos viven en Cota, yo fui a Bogotá porque me estaban haciendo unos temas de fisioterapia, de temas maxilares, y fui a Bogotá, y entonces yo abrí mi corazón con la médico, y ella me dijo, pues yo asisto a una iglesia en Cota, si tú quieres asistir, vamos. Y ella, bueno, eso pasó el lunes. Y al lado estaba la hermana, y yo le digo, ¿y tú cómo conociste al Señor? Dice, no, pues un lunes yo estaba en Cota y fui a la peluquería y me estaba cortando el cabello, entonces mi hijo menor empezó a hablar ahí y la persona que estaba cortando el cabello dijo, ¿y por qué no nos acompañan este domingo a la iglesia? Es aquí cerquita en la vía tal. Ah, bueno, las dos viven en el mismo, son hermanas y cuando llegan dicen, oiga, me invitaron a una iglesia el domingo. ¿Cuál? No, esa que queda aquí a la vuelta, allá en la esquina de no sé dónde. Y la otra dice, a mí también, me invitaron a la misma iglesia. Para ellas claramente no fue, ¿qué probabilidad había que dos hermanas en dos sitios diferentes fueran invitadas a la misma iglesia para el mismo domingo? La probabilidad es bien nula, pero eso para ellas fue un indicio de Dios está obrando, o sea, no es casualidad. Personas diferentes las invitaron. Y quiero que piense en esos grandes telares, incluso piense en el telar de su vida. ¿Cuántas hebras componen su tejido? No de alpaca, sino de su vida. ¿Cuántos hilos pueden ser? Aquí habían como unos 1000. ¿Cuántos pueden ser los tejidos de su vida? ¿Millones? Claro, millones de hilos que se empiezan a hilar y de pronto usted dice, cruzaron este hilo, usted dice, no, esto no tiene sentido, pero ¿qué está pasando? Pero va pasando el tiempo, se va hilando, se va armando la figura y usted con el tiempo dice, ahora tiene sentido, era necesario que yo hubiera pasado por eso y Dios me consoló para que yo pudiera consolar. Dios me permitió pasar por esto para que yo pudiera y Dios está haciendo un tejido maravilloso en medio de eso. Pero cada tejido en esta sala, en esta reunión, es un tejido diferente, porque cada tejido es singular. Usted tiene experiencias diferentes, usted tiene dones diferentes, habilidades diferentes. Y si no aprendió nada más de esta mañana, llévese esto. Esta vida
Se trata de que usted sea lo que Dios planeó que usted fuera para esta tierra. ¿Qué pasa cuando usted intenta ser lo que no es? Cuando intenta ser otra persona. Es como tratando de reprochar el tejido de Dios. Dios está haciendo un tejido y se honra y se glorifica mucho cuando usted hace lo que Dios lo llamó a hacer. Y por eso cuando hablamos de singularidad, hablamos de luchar para aferrarse a su fe mientras trata de contribuir a su comunidad. ¿Con qué? Con la obra de sus manos, con su trabajo. No solo físico, sino también emocional, espiritual, todo lo que Dios nos mandó a hacer. Explorar sus habilidades y pasiones, cuáles son sus anhelos, reconocer sus fortalezas, sus debilidades, qué le apasiona realmente, cuál es su personalidad. Nosotros tenemos un curso de estudio bíblico que se llama 301, ahora habla de buscar el propósito que está alineado con eso. Dice Santiago capítulo 1 verso 17-19. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo en Cristo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Dice la Biblia que todo lo bueno que tenemos en esta tierra procede de Él. Sus dones, sus talentos, sus habilidades, lo inteligente, lo pilo, lo brillante, lo bonito, lo bueno que haya en su vida, ¿de dónde viene? De Dios. ¿Y por qué Dios le dio todo eso tan bonito y tan bueno? Porque Él está haciendo una gran obra, está pintando como un gran cuadro, está tejiendo, hay un telar que tiene ¿cuántos millones de hilos en el mundo? Y entonces une un tejido con el de otro y forma una gran imagen. Yo no sé si usted sabía, ¿saben esa imagen de qué es? Apréndase esta palabra, ácido desoxirribonucleico o ADN. ¿Qué es el ADN? Es una molécula que contiene la información genética necesaria para el desarrollo, funcionamiento y reproducción de todos los organismos vivos y muchos virus. Se puede considerar como el manual de instrucciones del cuerpo. Ese fue uno de los grandes descubrimientos de nuestra era. Un investigador empieza a descubrir y dice, oiga, en el ADN, en una parte pequeña, genéticamente hablando, está toda la información de quién es usted y de lo que va a hacer. Los genes son una cosa tremenda, ¿no? Siempre decimos, cuando uno ve, el papá con el hijo, los ojos, el cabello, la genética, ¿en dónde estaba toda esa información? En el ADN. ¿Y quién formó el ADN? Dios dio esa información porque Él está haciendo un tejido maravilloso. No pierda eso de vista, porque de alguna manera, ¿ha visto los vitrales? ¿Sabe qué es un vitral? Como en esas iglesias, cuando uno va y hay vitrales maravillosos, la obra de Dios es como un vitral gigante. Vidrios de diferentes colores, gente con diferente ADN, pero una sola obra, algo más grande. Estoy tratando de colocar la base de lo que quiero decir, no se desespere, tranquilo. Vamos a llegar a buen puerto. Gracias, ahí tengo. Éxodo 31:6. También he designado, cuando Dios iba a construir el tabernáculo, dice que designó personalmente a Oliab, hijo de Ahisamac. Para los que van a tener hijos, estos pueden ser dos nombres interesantes, porque le podrían decir Ao y Ahí, de la tribu de Dan, para que sean su ayudante. Además, he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado a construir. Moisés tenía una tarea, construir el arca. Y como tenía que construir el arca, Dios dice, pero tranquilo, en medio del pueblo yo le he dado dones y habilidades a las personas. Y entonces nombra a estos dos. ¿Qué de especial tenían a Oliab y a Ahisamac, aparte del nombre? ¿Qué especial tenían? Tenían habilidades, talentos. Yo no sé si usted sabía, pero nosotros
como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Dios está construyendo la nueva Jerusalén y dice la Biblia que somos como piedras vivas de ese gran templo. En este caso el templo era físico, un tabernáculo que era el reflejo del templo, pero en nuestro caso somos un templo espiritual, como piedras vivas, y cada uno de nosotros, como el vitral, le da un color, con una habilidad, con un don especial, forma parte de una gran manta, de un gran tejido que Dios está haciendo. ¿Hasta ahí vamos bien? Estoy tratando como de colocar las bases de lo que quiero decir. Pero entonces viene el primer problema en medio de esa singularidad. Cuando Dios da habilidades especiales, lo que muchas veces intenta el hombre es volverse famoso con esa habilidad. Cuando usted ve los artistas o están empezando, dice usted qué quiere ser, lo primero que ellos dicen es, yo quiero ser famoso, yo quiero ser conocido por todo el mundo. Este es un problema de la raza humana, está ligado al corazón del hombre, quitarle la gloria, no cumplir el propósito para el cual fueron creados, como decía Romanos 11:36, porque de él, por él y para él son todas las cosas, sino que el hombre quiere sentarse en el centro y decir, yo soy el importante, que los demás me rindan reverencia. Y dice Génesis 11:4, entonces dijeron, vamos, ¿quiénes dijeron? Los habitantes que habían salido del Edén, se habían reproducido, se habían multiplicado. La raza humana es buena para eso, para multiplicarse. Y Dios les había dicho, extiéndanse por todo el mundo. Y ellos dijeron, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso es un hebreo de figurat, como una imagen que sea gigante. Eso nos hará ¿qué? Famosos, y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Ellos querían volverse ¿qué? Famosos. Dice Reina Valera, hagámonos un nombre, una reputación, que la gente nos vea y diga, uy, esta gente sí. ¿Ha sentido eso en su corazón? ¿Se acuerda desde que usted era adolescente, cuando iba a la casa, se veía al espejo, usted decía, no puedo salir así, porque ¿qué van a pensar de mí? No van a pensar nada, porque nadie lo va a estar viendo, porque todos van a estar pensando lo mismo. ¿Se acuerda que usted era adolescente y nos salía un barrito y uno, este es el fin del mundo, no puede ser, y qué van a pensar mis amigos, que si es este barro, esa es mi personalidad? ¿Se acuerda? De alguna manera ahí viene el sentido de hacerse famoso. ¿Usted sabe por qué está tan de moda los gimnasios hoy en día? Porque hay un hambre de la cultura de ser famoso. No tengo nada en contra del deporte, pero saben de qué estoy hablando, ¿no? Para que nadie más vuelva a decir de mí que yo sí no tengo. ¿En serio vas a hacerlo por contienda, por vanagloria? Entonces la raza humana ha sido llamada con dones y talentos para vivir para la gloria de Dios, y lo que nosotros hacemos es tratar de vivir y usar nuestra singularidad para nuestro propio beneficio. Y uno de los regalos más hermosos que Dios ha dado a la humanidad es los dones y talentos para que los disfrutemos en comunidad. Para que, como dice Pablo en Hechos, el que tuvo mucho, dio a los que necesitaban. Y el que tenía mucho no necesitó, y al que le faltaba tampoco necesitó, para que la abundancia de unos supla la escasez de otros. Usted es un regalo singular de Dios para esta iglesia local, para el mundo, porque con sus habilidades Dios se glorifica. Cuando usted cumple aquello para lo cual Dios lo hizo. Pero cuando usted intenta imitar aquello para lo que no fue creado, ¿qué sucede? Cuando usted dice, no, es que yo voy a imitar a este porque este sí. ¿Qué sucede cuando usted intenta imitar a los demás? Va a vivir frustrado, va a vivir amargado, va a vivir deprimido, porque usted no puede ser algo para lo cual Dios no lo creó. Es tratar de encajar o meterse en otro vestido. Se lo voy a decir así. Supongamos que ese viaje de Perú, yo llegué con mi ruana de alpaca, estaba feliz, lo metí en mi maleta, iba llegando, y cuando pasaron las maletas por la banda, yo saco mi maleta, me voy para mi casa, abro mi maleta, y cuando la veo, ya no hay una ruana de alpaca. No está mi ropa, sino que hay un sarí rojo. ¿Sabe qué es un sarí? Un sarí es un traje de novia que usan los hindúes, los de la India, los indios de la India, los hindúes, para los matrimonios. Y un sarí es tejido a mano, con forma. O sea, un sarí puede llegar a costar
muchísimo dinero, porque una persona se puede demorar 6, 7 meses haciendo un sarí. Y entonces yo veo y no está mi ruana de alpaca, sino que veo un sarí rojo de mujer. Y digo, bueno, de Dios estará. No está la ruana, pero está el sarí. De Dios estará. Y me pongo el sarí rojo con los tacones que venían ahí. ¿Eso tiene sentido? Sería absurdo, ¿cierto? Usted dice, a ver, Fran, bueno, es igual de absurdo cuando usted intenta meterse a imitar a otro que Dios no lo llamó a hacer. ¿Por qué tanta frustración? ¿Por qué tanto desánimo en la vida? Porque usted, uno, no ha descubierto quién es en Dios, sus dones, sus talentos, su llamado, su propósito, y dos, está tratando de vivir la vida de otro. Quizás en una empresa. Algunos han sido llamados a ser empresarios, pero como usted no conoce su propósito y su destino, usted se vuelve manipulable. Usted le dicen, póngase el sarí, usted dice, bueno, de Dios estará. Y toda la vida, y puede que el sarí sea bonito, puede que le paguen bien, pero toda la vida amargado. ¿Y por qué nada me sacia? Porque no ha descubierto su singularidad, la forma en la que Dios lo hizo hacer a usted. No se compare con ministerios, no se compare con empresas, compárese con Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y disfrute lo que Dios lo llamó a hacer. ¿No se ha dado cuenta que es curioso cuando uno dice, no, es que yo me quiero vestir, cuando también éramos adolescentes? Algunos adolescentes, los nuestros no, sino cuando nosotros éramos. ¿Se acuerda que había un estilo de peinado? Y usted decía, es que yo quiero ser único, quiero ser irrepetible. ¿Qué peinado quiere? La mesa. Todo el mundo tenía la mesa, ¿cierto? O que lo diga Lucecita y Henry, que según la moda, ese es el estilo que todos quieren. Ahorita yo estoy intentando tener el de Falcao, porque soy de Millos. Cada generación intenta tener su identidad, pero empieza a imitar, porque quieren hacer nadie quiere que piensen mal de él, ¿cierto? Nadie está acá diciendo, ay no, pues de mí que piensa. Uno piensa ay, que piensen bonito. ¿Sabe qué es el problema de eso? El temor al hombre pondrá lazo. Si tú intentas vivir para agradar a otros, estás tomando el camino de, no la singularidad. ¿Cuál es lo contrario a la singularidad? El camino del corrientazo, de lo corriente, de lo común, de lo ordinario. ¿Sabes qué significa ordinario? Que se da por montón. Dios no te creó por montón, Dios te creó singular. Y Cristo vino a restaurar eso que nosotros hacíamos. ¿Pero qué hizo la raza humana en Génesis capítulo 11? Hagámonos un nombre, seamos famosos. Dios no tiene problema con darle la fama a alguien, pero que sea el resultado, no el fin último, no el fin de mi vida, sino más bien la forma en la que Dios se va a glorificar. Y entonces voy a empezar ya a unir para ir en estos 15 minutos al cierre de lo que estoy tratando de decirle. Dios en esa gran obra que está haciendo, que usted a veces no entiende, que usted dice por qué este hilo carmesí, por qué este otro, en esa gran obra utiliza algo que nosotros hemos llamado la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia? Se refiere a la soberana intervención divina de Dios en los asuntos humanos, en el día a día, guiando y gobernando todas las cosas según su voluntad. Es un concepto que se encuentra a lo largo de las Escrituras y tiene varios aspectos y significados. Dicho de otra manera, esa providencia es la buena voluntad de Dios en ese cuadro gigante que está haciendo y está tejiendo, y permite incluso a veces las cosas malas, a veces las cosas buenas, para al final hacer un solo cuadro de eso. Vamos a mirar alguna aplicación al respecto. Un cuadro gigante, por tiempo no vamos a ver todo el detalle, ya en estos 15 minutos voy a intentar cerrar. Aproximadamente en el año 609 antes de Cristo, o sea, hace aproximadamente 2600 años, Dios le dijo a Israel: si ustedes buscan otros dioses, yo los voy a deportar. Si ustedes buscan otros dioses, yo los voy a entregar a esos dioses, dice Romanos capítulo 1, verso 17, que la rebeldía del hombre hace que Dios los abandone a su pecado. Lo peor que le puede pasar a una persona es que Dios lo deje a su pecado. Es lo peor que le puede pasar. Israel fue dejado a su pecado y Dios les dice: ¿ustedes quieren ídolos? Muy bien. Prepárense porque los voy a mandar a la nación más idólatra que ha existido en la historia de la humanidad. Ninguna sociedad, ninguna cultura ha sido tan
idólatra como la babilónica. Tanto que en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, se habla de la gran Babilonia, la gran ramera. No es la misma, sino el espíritu de tanta idolatría. Entonces Dios les dice más o menos en el año 609, ¿quieren vivir en la idolatría? Y ellos dicen, sí, sí queremos. Entonces Dios, ¿qué hace? Los abandona y permite, se levanta Nabucodonosor, se levanta un rey que empieza a tejer disciplina para ellos, pero a la vez Dios no quería el mal. Después castiga también a ese imperio. No sé si me estoy haciendo entender. Lo que empieza es que Dios dice, ¿quieren idolatría? Muy bien. Van a escupir tantos ídolos que un día van a volver a anhelar la santidad. Y entonces ellos componen una canción que se llama On the Rivers of Babylon. ¿Sí la ha escuchado? Donde dice que, si la ha escuchado, esa canción sale de ahí donde ellos dicen que se me pegue la lengua si no recuerdo a Jerusalén. ¿Sabe ellos que les dicen, ay, ¿por qué no nos cantan una canción? Y ellos dicen, ¿cómo vamos a cantar una canción si somos extranjeros? ¿Cómo vamos a ser felices si anhelamos Jerusalén? Y uno dice, pero luego no era lo que querían, no querían la idolatría. Sí, a veces lo que deseas no es lo que te conviene. ¿Te has dado cuenta? A veces el trabajo, a veces la novia, a veces y uno haciendo fuerza. Los que ya llevamos más añitos, hay muchos jóvenes, pero los que ya llevamos más añitos en esta vida sabemos una cosa, lo forzado nunca resulta bien, ¿cierto? Usted se mete como loco, tiene que ser, para después decir, ¿por qué me metí acá? Y a veces decimos, ¿y Dios por qué permitió esto? ¿Cierto? Como echándole la culpa, dice el Salmo. El hombre obra en su maldad y luego dice, Dios, ¿por qué lo hizo? ¿Sí? Decía Romanos capítulo 11, inescrutables riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, ¿quién lo entenderá? ¿Quién le puede dar consejo a Dios? Y nosotros a veces desde este plano tratamos de decirle a Dios como, ¿y por qué estás haciendo esa obra de esa manera? Es como la hormiga diciéndole al hombre, ¿y por qué hace eso? ¿Cierto? Como una hormiguita en su hormiguero puede entender todo lo del universo, está tan condicionada a tantas cosas. Por eso Cristo se hizo como una hormiga, para venir al hormiguero y decirnos, esta vida no es lo único que importa, hay un plan mucho más grande. Entonces en medio de eso Dios permite a Babilonia y le da una profecía a Daniel. Aquí es donde uno dice, Dios es real, Dios no se está inventando, levanta un hombre, Daniel, Dios es mi juez, tiene una revelación, unos sueños, y él dice dentro de su sueño, ve una estatua como la que está ahí a la derecha, y la estatua tiene cabeza de oro, pecho de plata, cintura y pies de bronce, y pies barro y bronce. Y entonces cuando Nabucodonosor se despierta en ese sueño, dice, no entiendo, y Daniel le dice, el Señor lo puede revelar. Y este es el sueño, Nabucodonosor. 4 imperios se van a levantar. El primero de esos 4 imperios es el tuyo, Babilonia, y tú serás una cabeza de oro fuerte. Aquí comienza la historia. Pero después de eso se levantará otro imperio, que es el imperio medo-persa. Más o menos hacia el año 539 la profecía se cumple. Después de eso se levantará un imperio que será el imperio griego, y al final, hablando de los pies entre barro y metal, será el imperio romano. Esta profecía es supremamente importante porque lo que dice la Biblia en Apocalipsis es que ese imperio será restaurado y serán restaurados los 10 príncipes que están dentro de ese imperio. Por eso algunos, cuando se formó la Unión Europea, dijeron, la Unión Europea es la restauración de Roma, que es un imperio para todos y 10 príncipes, y la Biblia dice que hacia allá vamos. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando usted tiene todo este contexto y usted está en Medo-Persa, por ejemplo, en la mitad, usted dice, listo, estoy acá, pero un día vendrá otro imperio, vendrán los griegos, ¿entiende? Pero cuando usted solo mira lo que está sucediendo ahí, no interpreta la historia completa, ¿lo sufre? Claro, porque entonces empieza, ¿y por qué a mí, Señor? Y pobrecito yo, ¿y qué está sucediendo? Dios está permitiendo que sus santos se relacionen y trabajen incluso con los inconversos, pero al final está haciendo una gran obra. Permítame contar esta historia para unir en teoría, ahí están como los tiempos que se dan, y Roma será el último imperio que se tendrá que restaurar. Y dice Esther, capítulo 4, y vamos a ir ya cerrando con eso en estos 10 minutos. Esther, capítulo 1, si puede vaya a su Biblia.
Y dice Esther capítulo 1, verso 1. Estos hechos sucedieron en los días del rey Jerjes. ¿Quién era rey? Jerjes, que en hebreo significa Asuero, como suero. Este es otro buen nombre para los hijos. Entonces tenemos a Jerjes, que para el caso le vamos a decir Asuero. Asuero era rey y reinó sobre 127 provincias, desde la India hasta Etiopía, o sea, desde el oriente hasta África. ¿Tenía power? ¿Era poderoso? ¿Quién profetizó que este imperio iba a ser real? Dios, por medio de Daniel. Esto es el cumplimiento de la profecía. Y ellos iban a castigar todo lo que había hecho Israel. ¿Se acuerda que había un reino, se llamaba Israel, y se dividió en dos reinos, reino del norte, reino del sur? En el norte quedaron como 10 tribus, abajo quedaron solo 2 tribus, que era la de David. Primero fue llevado cautivo o en cautiverio la parte del norte, que la llamaríamos Israel del norte. Y dentro de ese grupo de personas se llevan una persona que se llama Daniel. Dentro de ese grupo de personas también había una persona que se llamaba Esther. Y dice el verso 10: al séptimo día de la fiesta, cuando el rey Jerjes, que para el efecto lo llamamos Asuero, estaba muy alegre a causa del vino, les ordenó a los 7 eunucos que lo servían. Para los que no saben, un eunuco es al que está castrado porque cuida el harén del emperador. Y les dijo a los eunucos que le trajeran a la reina Vasti con la corona en la cabeza. ¿Para qué? ¿Para qué él quiere ver llegar a su reina con su corona? Porque él quiere sacar pecho, quiere ser famoso, decir, miren la cosita que me conseguí, mírenlo, el ganado. Pero cuando le comunicaron la orden al rey y a la reina, ella se negó a ir. ¿Por qué se negaría? Porque habían peleado, porque no quería ser exhibida. Dijo, no, yo ya estoy muy vieja para reinados de belleza, deje así. Pero Asuero, que también se llama Jerjes, se pone furioso y dice, ¿qué vamos a hacer? Y entonces un consejero se le para al lado y le dice, lo que ha sucedido es muy, muy grave. Y entonces Asuero dice, ¿por qué? Lo que pasa es que Vasti es ejemplo de todo el reino. Imagínate que de Etiopía o desde la India una mujer se levante y diga que no le hace caso al esposo. Pues si Vasti no hizo caso de ahí para abajo, ninguna. Entonces, ¿qué hace Asuero? ¿Sí recuerdan la historia? Dice la Biblia, verso 16, la reina Vasti ofendió no solo al rey, sino también a cada noble y ciudadano del imperio. Ahora en todas partes las mujeres comenzarán a despreciar a sus maridos cuando se enteren de que la reina Vasti se negó a presentarse ante el rey. Antes de que termine este día, las esposas de todos los nobles del rey en todo Persia y Media oirán lo que hizo la reina y empezarán a tratar a sus maridos de la misma manera. Nada podrá fin a su desprecio y enojo. Así que, si al rey le agrada, sugerimos que emita un decreto por escrito, una ley de los persas y los medos que no pueden ser revocadas. Debería ordenar que la reina Vasti sea excluida para siempre de la presencia del rey. Los medos y los persas se caracterizaban porque sus decretos eran radicales, impugnables, o sea, nadie podía dejar de cumplir. Y entonces Asuero dice, bueno, pues entonces emitamos un decreto. Si ella no quiere, de aquí en adelante nunca más se puede volver a presentar delante de mí. Y si yo digo que no se presente y se llega a presentar, tienen que quitarle la vida, porque yo estoy dando la orden, ¿sí? Entonces, en medio de eso, quiero decirle algunas cosas sobre lo que está pasando en el libro de Esther. ¿Dónde están los judíos? Han sido llevados cautivos al reinado de Asuero. Asuero está gobernando en medio de ese contexto, ¿sí? El libro de Esther es el único libro en el que no se nombra a Dios en toda la Biblia. Y este libro también es bien interesante, porque uno diría, pues si está en la Biblia debería nombrar a Dios. Esther no nombra a Dios. Pero por lo que está sucediendo, y aunque uno no lo pueda ver, dice, por la forma en la que se están entretejiendo los hilos, Dios
está obrando. Y aunque no lo podamos ver y aunque no lo nombren, sabemos que está obrando. ¿Por qué? Vamos a ver algunos apartes al respecto. Entonces, en medio de eso, en el capítulo 2, el rey dice, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Yo estoy extrañando a Basti. Basti sí era una bichota, ¿qué hacemos? Y entonces otro consejero le dice, ya sé usted qué puede hacer. Haga un reinado de belleza. Y le dice, ya sé qué puede hacer, hagamos un reinado de belleza. ¿Y cómo funcionaría? Usted como hace lo que se le da, usted hace lo que quiera en el imperio, mande a traer a las mejores viejitas de todo el imperio. Y usted las empieza a escoger. Y la que le guste, la metemos 12 meses a un tratamiento de belleza, con los mejores perfumes, la mandamos al gimnasio, o sea, la ponemos bien, check. Y ya después pasa una noche con usted. Se acuesta con usted y si le gusta, la vuelve a traer a su presencia, y si no, pues la dejan en el harén ya y nunca más la vuelve. Fácil. ¿Qué tal la solución? Claro, pues Asuero de buenas, y yo pienso, ¿y el resto de mujeres? Imagínate la dignidad de una mujer que la lleven ahí como, bueno, y en vestido de baño, la señorita Israel, pase, la señorita Colombia, pase, ¿cierto? Se imagina ¿y qué es esto? No, es que la que le gusta el rey se la lleva a pasar esta noche con ella. ¿Se imagina la locura? Bueno, Esther estaba expuesta a eso. Y dice la Biblia, Esther capítulo 2, verso 7. Mardoqueo, que era un israelita, tenía una prima joven muy hermosa y atractiva que se llamaba Hadasa. ¿Había escuchado a Hadasa? ¿Qué características tenía Esther? Muy hermosa y atractiva. Toda buena dádiva y todo un perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Puede que para usted sea como, no, eso era casualidad que Esther fuera hermosa y linda. Para Dios no hay casualidades. ¿Dios qué estaba haciendo? Estaba tejiendo, estaba obrando. Y dice la Biblia en el verso 7, se llamaba Hadasa, la cual también le decían Esther. ¿Sabe qué significa la palabra Esther en hebreo? Estrella. ¿Por qué cree que le decían estrella? Porque era despampanante. O sea, cuando la veían los tipos quedaban como obnubilados. Y cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó, la integró a su familia y la crió como su propia hija. O sea que aquí tenemos a una huérfana que está viviendo como cautiva. ¿En dónde? En el imperio medo-persa. Y como resultado del decreto del rey, Esther junto con muchas otras jóvenes fue llevada al harén del rey en la fortaleza de Susa y entregada a la ciudad al cuidado de Hegai. Entonces usted es huérfana y por ser bonita se la llevan al palacio del rey. ¿Le gusta esa historia? ¿Cierto? No es lo que uno quisiera, como el amor romántico de quiero conocer al tipo, nos enamoramos, que sea romántico. Esto es todo lo contrario a romántico. Aparte que el tipo no me lo imagino muy romántico, que digamos, más bien, venga para acá mijita que le mande matar caviar, siéntese ahí. Por ese estilo me lo imagino. Dice el verso 1 del capítulo 3, tiempo después el rey Jerjes ascendió a Amán, hijo de Amedata, el Agageo, y lo puso por encima de todos los demás nobles y lo convirtió en el funcionario más poderoso del imperio. Entonces tenemos 5 personajes. El primero se llama Jerjes, que para el ejemplo le diremos Asuero. Tenemos un segundo personaje que se llama Mardoqueo, que es una persona que trabaja con Asuero, él sirve a Asuero. Tenemos un tercer personaje que se llama Esther, que para el ejemplo le diremos estrella o estrellita. Y tenemos a un cuarto personaje que se llama Amán. Amán era el típico lagarto, porque él quería estar al pie del rey, entonces el rey le dice, listo, muy bien, lo ascendió. Y a él le sucedió la realidad. Si hay algo que muestra el corazón de una persona es cuando tiene dinero o tiene poder. Y cuando él tuvo poder, entonces dice que todo el mundo se arrodille cuando yo pase, que todo el mundo me rinda pleitesía. Y entonces él empieza a caminar ostentoso
por el palacio, y cuando se encontró Mardoqueo, que era un judío que no se doblegaba delante de otras personas, Mardoqueo, ¿qué le dice? Yo no me voy a doblegar delante de usted. Y entonces Amán se llenó de ira y se llenó de envidia, y le dice tanto a su esposa un día: ¿y a mí de qué me sirve que todo el mundo se doblegue si no ha visto al judío ese? Ese no es capaz de doblegarse. Ahí se inventa una historia y dice: vamos a matar a todos los judíos. Esto es como una historia tremenda. Dios está hilando, Dios no se nombra, pero lo que está de fondo es que dice Amán. Y yo me atrevería a decir, Amán, ¿guiado por quién? Por el príncipe de la potestad del aire, que es otra hebra que no estamos viendo, que se está urdiendo en medio de toda esa gran historia. Pero él pone en su corazón y dice: voy a matar a los judíos y los voy a erradicar, no me los soporto. ¿Ha escuchado esa historia también más reciente? 1945, alguien diciendo: a los judíos no me los soporto. No es casualidad. Dios tiene un plan con un pueblo poderoso, pero él les ha dicho: si ustedes se apartan de mí y viven en idolatría, yo los voy a llevar en cautiverio. No ha existido un pueblo que haya sufrido más guerra que el israelita por ser el pueblo de Dios. Y entonces en medio de eso, la esposa le da un consejo y le dice: pues hágase una horca y dígale al rey que el que no sea capaz de doblegarse delante de la estatua que hagan de él, como él no se va a doblegar, pues que lo ahorquen, y en esa horca lo ahorca. ¿Qué tal el plan? ¿Qué probabilidades tenían los judíos de sobrevivir a ese momento? Y uno dice: no, esto ya fue el fin, apague y vámonos. No tan rápido. Recuerde que tras bambalinas Dios dio dones, talentos, y había una mujer hermosa que ya había llegado al palacio. Y aquí quiero contarle alguna cosa bien interesante al respecto. Cuando Dios restauró a Israel de la cautividad, usó 3 personas. La primera de ellas se llamaba Esdras, que era un sacerdote, una persona que conocía la ley de Dios, que era tremendo, que le enseñaba al pueblo. El segundo hombre que usó se llamaba Nehemías, que era más bien un empresario, una persona que tenía una visión de construcción, y Dios lo usó a Esdras para restaurar los muros espirituales y a Nehemías para restaurar los muros físicos. Pero entra un tercer personaje en escena que Dios va a usar para restaurar a su pueblo. ¿Sabe quién? Estrellita. Estrellita ya llegó al palacio, tiene la influencia y será usada por Dios para salvar a su pueblo. Esther o Estrellita, capítulo 4, dice, ya está ahí en pantalla: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, porque Mardoqueo se acerca a Esther y le dice: ahora sí estamos en problemas. Pasa la noche de bodas, el tipo se enamora de Esther, dice: no, definitivamente esta sí es, la vuelve a llamar y le dice: estamos en problemas graves. Se ha emitido un juicio y el próximo 25 de junio, que es la fecha de mi cumpleaños, pero en serio está ahí en la Biblia, el próximo 25 de junio le dice ella, le dice Mardoqueo a Estrellita: se dio una orden y cualquier persona puede salir a matar judíos. Entonces ella dice: ¿y a mí qué? O sea, ¿y yo qué puedo hacer? O sea, ¿los puedo salvar a todos? Y entonces él le dice: él le dice: estás en el palacio, acompáñenme al 4 y lo leemos. Verso 1. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que había ocurrido, se rasgó su ropa, se vistió de tela áspera, se arrojó ceniza y salió por la ciudad llorando a los gritos con amargo lamento. Llegó hasta la puerta del palacio porque no se le permitía que nadie entrara por la puerta del palacio vestido de luto. Y a medida de que la noticia del decreto llegaba a todas las provincias, había más duelo entre los judíos, porque estaban en duelo. Porque los iban a matar, los iban a exterminar. ¿Se imagina ese día tan triste? Tenemos que orar también por Venezuela ahorita que estamos orando de casualidad. No es casualidad. Cuando las doncellas, dice verso 4, y los eunucos de la reina Esther se le acercaron y le contaron lo de Mardoqueo, ella se angustió profundamente, le envió ropa para reemplazar la tela áspera, pero él la rechazó. Luego Esther llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey que había sido designado como asistente. Le ordenó que fuera a ver a Mardoqueo y averiguó qué era lo que le preocupaba y por qué estaba de luto.
Verso 7, Mardoqueo lo puso al tanto de todo lo que había pasado, hasta le dijo el monto exacto de dinero que Amán. ¿Quién era Amán? El creído. ¿Que quién era Amán? Y dicen por acá el creído ese. Dice el verso 7, hasta el dinero. Verso 8, Mardoqueo le entregó a Atac una copia del decreto emitido en Susa que ordenaba la muerte de todos los judíos. Verso 10, entonces Ester le ordenó a Atac que volviera a ver a Mardoqueo y le diera el siguiente mensaje. Todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias saben que cualquiera que se presente ante el rey en el patio interior sin haber sido invitados está condenado a morir, a menos que el rey le extienda su cetro de oro. Y el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días. Así que Atac le dio el mensaje a Ester y a Mardoqueo. Mardoqueo le hace llegar el mensaje y ella dice, grave, porque yo no puedo presentarme delante del rey porque él no me ha mandado llamar. Y si yo me presento delante del rey y él no me ha mandado llamar, me va a matar. Nadie podía presentarse delante del rey. ¿Tenía poder Asuero? Jerjes era poderoso. Y entonces dice el verso 13, Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Ester: no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Ese es un mensaje poderoso. ¿Qué le está diciendo? Aquí no hay casualidades, estrellita. ¿Cierto? No creas que lo que está pasando es trivial, porque cuando mueran los judíos, él va a tener que cumplir su decreto. Los medos y los persas no pueden revocar sus decretos. Y no creas que por ser judía y por ser la esposa, él te va a salvar. Y me encanta como dice el verso 14, ¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Puede que usted esté ahí sentado y dice, bueno, pero eso es Ester, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Y la respuesta es todo. Porque tú también tienes un palacio, tú también tienes un trabajo, tú también tienes una universidad, tú también tienes un barrio, tú también tienes un lugar de influencia. Puede ser que los cristianos no estén siendo perseguidos, aunque en algunos casos sí, pero algunos estamos tan cómodos en nuestro palacio que no nos importa lo que pasa alrededor. Nos dicen, no, pero ¿para qué? Estoy en mi trabajo y están robando. Yo mejor como callado porque... Y entonces aquí Mardoqueo nos dice, espera un segundo. No creas que por ser cristiano el Señor no va a enviar disciplina sobre lo que está pasando ahí. No sabemos si has llegado al palacio para una hora como esta. Y la pregunta que tengo para ir cerrando es, ¿cuál es tu palacio? ¿Cuál es el lugar de influencia que el Señor te ha dado? Que en medio de su sabiduría ha tejido y te ha puesto allí. ¿Para qué? Para que te libres a ti mismo, para que libres tu vida y diga, bueno, pues ya me voy a pensionar, ya estoy tranquilo, ya, ¿en serio crees que es para eso? ¿No será que Dios te puso en el palacio para una hora como esta? Para hacer influencia y decir, no, espera un segundo, eso no está bien, para ayudar a otros. Y entonces dice la Biblia, Ester 4, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante los 3 días, ni de noche ni de día. Y yo y mis doncellas haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra de la ley entrar a ver al rey, si tengo que morir, moriré. ¿Qué está diciendo Ester? No hay casualidades. Dios está haciendo una gran obra y está entretejiendo lo que tiene que pasar. ¿Y qué dice Ester? Yo voy a hacer lo que me toca hacer. Y si tengo que morir, pues que muera. Algo muy similar fue lo que pasó con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo no dijo, y si tengo que morir. Jesucristo dijo, voy a morir. Jesucristo no estuvo en el cielo diciendo, bueno, yo estoy ya en el cielo, pobrecitos, esta gente está llevada de la inopia, alguien que les ayude. ¿Sabe qué dice la Biblia, Filipenses capítulo 2? El cual, siendo en forma de Dios, estando en su palacio, se despojó el ser hecho igual a Dios y se humilló y vino a la tierra a morir como uno de nosotros. Jesucristo no dijo, y si tengo que morir, pues que muera. No, Él dijo, voy a morir. Voy a ir al hormiguero, me voy a convertir en una hormiga más como ellos y les voy a revelar el amor que Dios tiene para con ellos. Y voy a morir.
voy a pagar el precio, voy a usar la singularidad que Dios me dio para el destino que Dios tiene trazado para mí. No voy a leer más por tiempo, pero para que usted llegue a su casa y se lea los 10 capítulos de Esther, porque es una telenovela. O sea, la Rosa de Guadalupe le quedó en pañales, es la historia. Pero llévate esta ecuación el día de hoy. Tu destino no es lo que se lee en las cartas. Cuando alguien te diga, ay, venga, le leo su destino, le leo el tarot, las cartas, usted dígale, yo temo al Dios vivo, y Dios ha prohibido el horóscopo y la brujería. Dios maldice ese tipo de cosas. No vivas en maldición delante de Dios. Esa persona va a quedar exhortada y va a decir, entonces, ¿qué debo hacer? Recibe al Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. 3 cosas deben pasar en tu vida para aprovechar la singularidad. Quiero hablar de la primera: dones y talentos. ¿Cuáles eran los talentos de Esther? Era un bizcocho de vieja, hasta su físico era usado por Dios. ¿Sí? Esa es la realidad. Cada cosa, toda buena dádiva, todo don perfecto, ¿de dónde desciende? Del Padre. ¿Usted cree que ella era bonita de casualidad? ¿Quién estaba obrando detrás de eso? Dios. Usó una huérfana, la llevó a un palacio para traer salvación a toda una nación. Para cerrar la historia, solo porque es que la historia es muy buena y no me quiero quedar con esto, cuando ella se acerca al rey, le dice, ¿qué me pides? ¿Qué pide mi reina? Hasta la mitad del reino te voy a dar. ¿Quién le había dado esa gracia? Dios. Dice la Biblia que cuando alguien está bien con Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz. Que el corazón del rey es como el río, Dios lo lleva a donde Él quiere. Pero esta mujer no llegó a la presencia del rey como diciendo, ay, bueno, había pasado ayuno y oración, y entonces ya se presenta en sus fuerzas. No, se presenta en el poder de Dios. Muy similar a Daniel, muy similar a los hombres de Dios. Y cuando está ahí dice, ¿qué pasa? Y dice, no, es que hay un decreto que dice esto, lo otro. Y sucede antes de eso, y aquí es donde quiero que ponga mucha atención. Una noche, el rey Asuero, que también se llama Jerjes, está dormido y empieza a tener insomnio. Y dice, no, es que no me coge el sueño, está haciendo mucho calor, ¿qué hago? Y entonces dice, ¿por qué no me traen las crónicas de los reyes de Medo y de Persa a ver si leyendo me coge el sueño? Porque nada. Y le traen las crónicas y se pone a leer, y cuando se pone a leer se da cuenta que Mardoqueo, el tío de Estrellita, que conocemos como Esther, que también se llamaba Hadasa, había salvado al rey de un complot que lo habían intentado matar. Y él dice, ¿qué? ¿Mardoqueo me salvó y no lo hemos recompensado? No, este descuido sí no está. 2 cosas al respecto. ¿Quién estaba trasnochando al rey? ¿Quién incomodó al rey para que leyera? ¿Qué probabilidad hay de que el rey leyera la historia de Mardoqueo? Había una diosidencia detrás de... ¿Qué estaba haciendo Dios? Tejiendo, hilando la historia más grande. Y entonces se levanta el otro día, y Dios, que tiene un humor negro poderoso, está el rey Jerjes, Asuero, parece que ya aclara, él se despierta, y cuando escucha ruidos y dice, ¿quién está ahí? Amán. Y entonces le dice, ¿qué quieres, Amán? Que venía, porque él venía a pedirle permiso para quitarle los bienes a Mardoqueo. Y entonces le dice a Asuero, tengo una pregunta para ti, Amán, porque era su principal. Le dice, ¿qué podemos hacerle a esa persona a quien el rey quiere alabar? A quien el rey quiere hacer sentir bien. ¿Tú qué harías? Y entonces, ¿qué dice Amán? Está hablando de mí, buena jugada. Y entonces lo que va a pasar es, oh, excelentísimo. Lo que debería pasar es que deberías darle tu traje, deberías subirlo a tu caballo, a tu mula, y que se vayan todas las personas delante de él diciendo, así se reconoce a quien el rey quiere engrandecer. Porque él pensaba que era para él. Y dice Asuero, buena jugada, maravilloso, me encantó. Quiero que hagas eso con Mardoqueo. Tómalo. El tipo se va, no lo resiste, pero para cerrar la historia ahí, la misma horca que estaba preparada para Mardoqueo
fue la horca donde terminó el rey de los judíos. No se nombra a Dios, no vemos que alguien haya invocado siquiera el nombre, pero por la fe en lo que estamos viendo usted y yo sabemos una cosa: Dios siempre estuvo obrando. Puede que su destino a veces no sea tan claro y usted diga, estoy en este palacio porque me trajeron y mi trabajo, y no tan rápido. Dios siempre está obrando. Tienes dones y tienes talentos, pero también tienes enseñanzas que debes aprender de ahí. José no fue el principal en Egipto hasta que su corazón no fue ubicado. Esther no pudo salvar hasta que no aceptó el rol que tenía ahí Dios para ella. ¿Cuál fue el llamado? Bueno, entonces antes de eso, ¿cuál fue la necesidad? Salvar al pueblo. ¿Cuál fue el llamado? Esther capítulo 4. Si tú no vas, Dios los va a salvar por otro lado. Me encanta también la fe de Mardoqueo. Él lo está diciendo, es que usted es la salvadora. No, si tú no lo haces, Dios lo va a hacer. Pero cuando Dios lo haga por otro lado, tú vas a vivir esas consecuencias. Cristo hizo eso por nosotros y tú y yo somos llamados a vivir y a usar la influencia, el dinero, nuestras relaciones para cumplir el plan que Dios está haciendo más grande. No lo mires solo como me voy a convertir en una buena persona, no lo mires solo como voy a una iglesia cristiana, tienes que verlo como no solo pienses en que vas a ser salvo. Cambia a que el evangelio lo cambia todo, los corazones, la comunidad, la iglesia, tu familia, la iglesia, la comunidad hace parte del plan que Dios tiene. Yo sé que usted puede estar feliz diciendo, ay, soy salvo, pero eso es tener la vista muy corta. Ay, ya estoy en el palacio. ¿Para qué has llegado a un momento como este? Cambia de ser una persona buena, no es que yo me porto bien, a ser una persona salva. Voy para el reino de los cielos, soy un hijo de Dios. Cambia de esa gracia barata que no valora la vida a la gracia costosa que limpia nuestra conciencia. Cambia de el cielo está allá arriba y como que sí, a Cristo va a volver por su iglesia. Estamos en un palacio, pero nuestra vida espiritual tiene que ser real. Cambia de Dios es valor añadido para nosotros. ¿Cuándo es valor añadido? Ay, Diosito, ayúdame, que me vaya bien y que mi trabajo sea bendecido. Cámbialo a en la providencia de Dios, en el plan, en la gran historia, en lo que Dios está haciendo, puedo contribuir con mi trabajo en esta tierra. ¿Entiendes la diferencia? Cambia de los ídolos de este mundo a vivir para la gloria de Dios. Cambia del desprecio de este mundo a participar en el mundo. Muchas veces la iglesia, lo hemos dicho, es como, no, yo no me junto con ellos. Jesucristo lo oró, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Te dije la sesión pasada, me encanta que disfrutes el domingo, pero tienes que aprender a amar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Tienes que aprender a disfrutar y aprovechar lo que Dios te está dando. Cambia de la reducción en todas las formas de intercambio social, es decir, el no me junto, no son cristianos, me invitaron, uy, eso se van a poner a bailar. Si te están invitando, te están dando oportunidad para que los impactes. A Jesucristo lo acusaban de bebedor y de pasárselas con ladrones y con prostitutas. ¿Por qué? Porque compartía su vida, no pecaba porque Jesús no pecó. Pero lo querían invitar. ¿Sabe por qué lo querían invitar? Porque era una persona agradable. Dicho sea de paso, ¿hace cuándo no te invitan a algo? Porque es posible que estén diciendo, uy, no inviten a ese Franklin, que ese sí, uy, no, se empieza a hacer jetas, empieza a decir, ¿y por qué están haciendo? No estoy hablando de pecar, estoy hablando de compartir de la comunidad que Dios nos da. Cambia de las personas importan a las instituciones importan. ¿Sabes qué significa eso? Que no solo es nosotros, el reino de Dios y lo que está pasando alrededor nuestro. Y cambia de la superioridad cristiana de soy cristiano, yo ya no peco y eso es del mundo, a Dios puede trabajar a través de quien Él quiera.
o sea la gracia común, como lo hizo Esther. Le invito a que se coloque de pie. ¿Le gustó la historia de Esther? ¿Qué toca llegar a hacer a la casa? A leerla ahora sí bien, con toda la fuerza. Con la persona que tiene ahí al lado, ahí de pie, coméntele qué se lleva el día de hoy, qué siente como lo más impresionante, lo que Dios le, que tiene que empezar a hacer, qué va a empezar a hacer como resultado de lo que escuchó.